presas y embalses. La agricultura de temporal se desarrolla en poco más de 1 millón de hectáreas y la mayor parte de esta superficie se destina a la producción de frijol. El mayor problema que presenta este sistema producto es sobre todo en los procesos de comercialización, industrialización y valor agregado, ya que normalmente cuando hay poca producción el precio es alto y se beneficia a pocos productores y paradójicamente cuando la producción es abundante el precio es bajo y no es redituable para los mismos. Este año se sembraron aproximadamente 640,000 hectáreas, de las cuales se espera una cosecha superior a la obtenida en los últimos 5 años que, de seguir el buen temporal, ocasionará una dramática caída en los precios. Por lo tanto, debemos aprovechar la disponibilidad de este producto para que, previendo ciclos agrícolas adversos ocasionados por el cambio climático, nuestro país constituya una reserva nacional de frijol que asegure el abasto de la gramínea en los años diversos o de mal temporada. Otro dato importante es que del total de la producción del frijol, el 80% es de frijol negro, San Luis, Querétaro y Zacatecas, y el 20% frijol de color, flor de mayo, flor de junio, media oreja, bravo y pintos. El frijol de color tradicionalmente es para el consumo local y el resto de la comercialización principalmente en el sureste del país. Cada año, el gobierno federal y estatal implementan a través de Acerca un programa de acopio y comercialización de frijol, el cual tiene como objetivo establecer un precio base en el mercado y que a partir de ahí el productor pueda comercializar en mejores condiciones, pero no obstante ello, el programa no ha logrado cumplir las expectativas de los productores. Por este motivo, proponemos que esta soberanía emita un respetuoso exhorto al gobierno federal para que adquiera por lo menos la mitad de la producción del frijol zacatecano, para que este producto sea parte de los insumos en la canasta básica. Asimismo, para que se cierren los cupos de importación de frijol, en especial en la frontera de los Estados Unidos y de Norteamérica, hasta en tanto no se consuma y se comercialice la producción nacional. De igual manera, planteamos que en caso de operar un programa de acopio y comercialización de frijol a través de Acerca, el precio piso del producto sea realmente competitivo, se recuperen los costos de producción y además quede un margen de ganancia para los productores. Y por último, solicitamos que se instrumenten los mecanismos necesarios para que Diconsa adquiera por lo menos 50,000 toneladas de esta leguminosa a precios preferenciales que retribuyan el esfuerzo de las familias campesinas. En virtud de la imperiosa necesidad de llevar a cabo las acciones planteadas en este documento con la finalidad de evitar se dañe aún más la economía de los productores zacatecanos y considerando que se justifica la pertinencia económica y social por las razones expuestas en el mismo conforme a lo dispuesto en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, solicito se apruebe la presente iniciativa con el carácter de urgente resolución. Por todo lo anterior expuesto y fundado, elevo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas respetuosamente se exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que tenga a bien instruir al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Desarrollo Social y a los titulares de las dependencias y entidades relacionadas con el sector agropecuario para que adquieran por lo menos la mitad de la producción del frijol zacatecano. Segundo, esta representación popular respetuosamente exhorte a las autoridades mencionadas para que en caso de operar el programa de acopio y comercialización de frijol a través de Acerca, el precio piso del producto sea competitivo, se recuperen los costos de producción y además quede un margen de ganancia para los productores. Y por último, se instrumenten los mecanismos necesarios para que Diconsa adquiera por lo menos 50,000 toneladas de esta leguminosa a precio preferencial. 30 de noviembre de 2017, rúbrica María Isaura Cruz de Lira. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Sustentable. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la 62ª Legislatura del Estado a aprobar una partida presupuestal para mejorar las condiciones de seguridad de los planteles educativos públicos de los 58 municipios del Estado. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, autora de la misma. ¿Me pueden prestar una copia? Tengo un equipo tan eficiente que no me traigo nada.
Tal vez está ahí. Muchas gracias. La suscrita diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo, conforme a la siguiente exposición de motivos. El pasado mes de mayo expuse ante este Pleno la problemática por la que atraviesan diversas instituciones educativas públicas en el municipio de Fresnillo y en todo el Estado, debido a la racha de actos de vandalismo, robo y allanamiento en las instalaciones escolares que han sufrido desde hace algunos años. Como dije anteriormente, este no es un problema nuevo. A partir del año 2014, en el que el vandalismo afectó a media docena de planteles educativos en el municipio que represento, situación que reportaron en su momento los medios de comunicación, la sustracción del mobiliario de valor en las escuelas ha sido una constante. Entre algunas de las instalaciones públicas afectadas se encuentran Escuela Preescolar Pedro Coronel, Escuela Preescolar Matías Ramos Santos, Escuela Primaria Felipe Ángeles, Escuela Primaria 20 de Noviembre, Escuela Primaria Juan José Ríos, Escuela Secundaria Técnica 74 José María Luis Mora, así como las telesecundarias de las comunidades de San Jerónimo, Carrillo y El Epazote. Algunos de estos planteles, como el caso de la Escuela Preescolar Pedro Coronel, han sido vandalizados hasta en 2 o más ocasiones. Autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas permanecieron atentas ante la problemática de inseguridad que busca específicamente sustraer objetos electrónicos con valor, como pantallas, computadoras y proyectores, que son parte del instrumental educativo de nuestros jóvenes. El personal jurídico de dicha dependencia interpuso las denuncias correspondientes por el delito de robo en contra de quien o quienes resulten responsables. Sin embargo, precisaron que el problema también es de naturaleza administrativa, ya que la Secretaría de Educación no cuenta con el presupuesto suficiente para contratar personal de vigilancia en las escuelas públicas del Estado. En situación de vulnerabilidad se encuentran, por ejemplo, casi el 85% de los 72 planteles de la cabecera municipal del municipio de Fresnillo, según cifras de la Jefatura de la Región 2 Federalizada de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Zacatecas. A esos 72 hay que sumar otros 200 planteles de los municipios aledaños donde no cuentan con vigilancia necesaria. Con preocupación miramos el hecho de que en algunos casos incluso son los padres de familia quienes cubren las tareas de vigilancia nocturna en los planteles, lo que habla de un problema persistente en nuestro estado y que agrava en buena medida las condiciones escolares que damos a nuestros niños y niñas. Son los mismos alumnos quienes han mostrado su inconformidad con las autoridades al ver que sus espacios de estudio no son respetados por estos actos de vandalismo y robo que afectan las instalaciones escolares. Además, en el caso de Fresnillo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal anteriormente había manifestado la tarea compleja que significa la vigilancia de las 310 escuelas que pertenecen a la Región 2 Federalizada de la Secretaría de Educación, dentro de la cual se inscribe este municipio. Las limitaciones en el número de policías impedían el efectivo resguardo de todos los planteles que, contaran o no con un velador, podrían ser objeto de los delitos aquí mencionados. En el último periodo escolar, según los registros de la Jefatura 2 Federalizada, en promedio se han presentado un robo al mes en los diversos planteles públicos, no solo por el clima de inseguridad, sino por la falta de sistemas de vigilancia en las escuelas. Hasta el día de hoy, y dentro de las posibilidades presupuestales de las administraciones municipales, las autoridades educativas han contado con un apoyo en recursos para la contratación de veladores en algunas de sus escuelas, ya que, desafortunadamente, dentro del presupuesto de la Secretaría de Educación y Cultura no se ha contemplado este tipo de erogaciones. Por ello, el objeto de este exhorto es invitar a la 62ª legislatura a aprobar una partida presupuestal que, por un lado, permita la instalación de sistemas de videovigilancia en los planteles de educación pública y, en otros casos, respalde la contratación de personal de resguardo de las instalaciones escolares en los 58 municipios del Estado. En razón de lo anteriormente expuesto y fundado con el objeto de incidir oportunamente en una preocupante problemática suscitada en los planteles educativos públicos del Estado, someto a la consideración del Pleno la siguiente
iniciativa de punto de acuerdo. Primero, mediante la cual se exhorta respetuosamente a la 62ª legislatura del Estado a aprobar una partida presupuestal para mejorar las condiciones de seguridad de los planteles educativos públicos de los 58 municipios del Estado, rúbricas. Bueno, pues dado que hoy se presenta el presupuesto y que no viene esta partida, el exhorto también se hace extensivo para la Secretaría de Educación Pública para que contemple el que se pueda tener una partida dentro de su presupuesto interno para que se pueda tener seguridad en las escuelas como videovigilancia u otras que puedan ayudar para que se disminuya el vandalismo. Muchas gracias y es cuanto. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo con el que se emite un respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para que en la formulación de las reglas de la operación del programa 3x1 para migrantes para el ejercicio fiscal 2018 se tome en cuenta las recomendaciones de hacer equitativo el reparto de recursos, así como la Secretaría del Zacatecano Migrante para los mismos efectos. Para ello tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Adabache Reyes, autora de la misma. En virtud de que no se encuentra presente, le pido a la segunda secretaria de lectura de dicha iniciativa. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. La que suscribe María Guadalupe Adabache Reyes, diputada migrante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de esta honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, de conformidad con los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95, fracción primera de su Reglamento General, somete a consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Resultado de una demanda ciudadana y logros obtenidos por la comunidad migrante en el extranjero, nació el programa para la comunidad mexicana en el extranjero implementado en Zacatecas, denominado Programa Iniciativa Ciudadana 3x1, precursor del actual programa 3x1 para migrantes. Dicho programa tiene como finalidad apoyar la iniciativa ciudadana para concretar proyectos que conlleven a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante la concurrencia de los recursos de la Federación, estados, municipios y de los propios ciudadanos. Dicho programa ha ido evolucionando desde admitir que cualquier grupo organizado pudiera acceder hasta hacerlo exclusivamente con propuestas presentadas por las agrupaciones migrantes. Sin embargo, la mayor fuerza de influencia de estas federaciones tiene que ver con su coordinación con el gobierno federal, estatal y municipal, mediante el cual se participa en el programa 3x1 para migrantes. Sin esta coordinación no sería posible el aporte de recursos y la toma de decisiones dentro del Comité de Validación y Atención a Migrantes, COVAM. Es decir, sin la coordinación no podría llevarse a cabo el uso del presupuesto entregado al programa ya mencionado. Para garantizar que la operación y ejecución del programa se realice con toda transparencia en el seno del COVAM, se promoverá la apertura de cuentas mancomunadas entre los municipios, cuando estos sean ejecutores y los representantes de los migrantes. El COVAM sesionará al menos una vez al año y sus decisiones se tomarán con el voto de la mayoría de sus integrantes con derecho a voto. La invitación a los clubes o organizaciones de los migrantes o en su caso a los representantes de los mismos para participar en el COVAM deberá ser notificado por la delegación con al menos 15 días hábiles de anticipación, pudiendo ser mediante oficio o por correo electrónico. Si bien los objetivos del programa siempre han estado vinculados a mejorar las condiciones de vida en localidades en situación de pobreza, las reglas de operación también han sido claras en enfatizar que el programa busca apoyar las iniciativas de los migrantes en las localidades y las obras que ellos elijan. Según distintos informes de evaluación, las inversiones del programa no siempre son canalizadas a las localidades de mayor marginación o pobreza y la mayoría de las inversiones se canalizan a pavimentaciones y banquetas que se llevan a cabo en las cabeceras municipales.
Es importante señalar que los municipios de origen de los migrantes suelen ser de marginación media, por lo que los esfuerzos para canalizar recursos a otros municipios no han resultado y no tienen sentido. Por otra parte, es lógico que los recursos se concentren en las cabeceras municipales de origen de los migrantes y no en las localidades más marginadas, pues las cabeceras son los centros de atracción de las actividades sociales, recreativas y religiosas de los migrantes durante sus visitas a México. Si se quiere cambiar esta tendencia, es necesario generar diagnósticos territoriales que tomen en cuenta las necesidades de la región y no solo de las cabeceras municipales. Por esta razón se presenta esta iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para que en la formulación de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes para el ejercicio fiscal 2018 se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Que mientras se ocupe el cargo de presidente o secretario de alguna federación de migrantes no puedan presentar proyectos productivos individuales. 2. Que los municipios no puedan obtener presupuesto para proyectos productivos de manera consecutiva, dando prioridad a quienes no hayan obtenido en sesiones pasadas, haciendo más equitativa la aceptación de los proyectos. Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta honorable soberanía el presente iniciativa con punto de acuerdo por el cual se emite un respetuoso exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para que en la formulación de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes para el ejercicio fiscal 2018 se tomen en cuenta recomendaciones para hacer equitativo el reparto de recursos, así como a la Secretaría del Zacatecano Migrante para los mismos efectos. Único. La honorable 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas respetuosamente exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y a la Secretaría del Zacatecano Migrante del Gobierno del Estado de Zacatecas para que en formulación de las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes para el ejercicio fiscal 2018 se tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. 1. Que en tanto se ocupe el cargo de presidente, vicepresidente o secretario de proyectos o de alguna federación de migrantes o coordinador de federación de migrantes zacatecanos no puedan presentar proyectos productivos individuales. 2. Que los municipios no puedan obtener presupuesto para proyectos productivos de manera consecutiva, dando prioridad a quienes no hayan obtenido en ocasiones pasadas, haciendo más equitativa la aceptación a proyectos. Diputada María Guadalupe Adabache Reyes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Migrantes. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a diversas iniciativas de punto de acuerdo relacionadas con el establecimiento de políticas públicas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Dictamen de la Comisión Legislativa de la Niñez, la Juventud y la Familia respecto a las diversas iniciativas de punto de acuerdo relacionadas con el establecimiento de las políticas públicas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Honorable Asamblea. A la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia les fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas de punto de acuerdo suscritos por los diputados Santiago Domínguez Luna y Jorge Torres Mercados, integrantes de esa 62ª Legislatura de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron por esta Comisión Legislativa, somete a consideración del Pleno el presente dictamen con base a los siguientes antecedentes.
Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 13 de octubre de 2016, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo suscrita por el diputado Santiago Domínguez Luna, mediante el cual se exhorta al gobernador del Estado para que dentro de sus atribuciones incluya los derechos de la niñez en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas 2017-2021. En esta misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada mediante memorándum número 102 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. En sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 23 de marzo de 2017, se dio de lectura la iniciativa de punto de acuerdo suscrita por el diputado Jorge Torres Mercado, mediante el cual se solicita la creación de un programa interinstitucional para la promoción de la cultura de la paz, enriquecida en valores para niñas, niños y adolescentes. En esta misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada mediante memorándum número 548 a la comisión que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Material de las iniciativas. Los puntos de acuerdo referidos tienen como objeto establecer políticas públicas para la atención y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Zacatecas. Por lo anterior, esta comisión legislativa ha determinado en términos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado acumular ambas iniciativas para su estudio y dictaminación conjunta. Valoración de las iniciativas. Considerandos. Primero, competencia, con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción primera, de la Constitución Política del Estado y Libre Soberano de Zacatecas, en relación con el 52, 53 y 125, fracción primera y 140 de la Ley Orgánica, así como el 60 y 61 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo, la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia es competente para emitir el dictamen respecto a las iniciativas planteadas. Segundo, pertenencia de las iniciativas. Los puntos de acuerdo propuestos por nuestros compañeros diputados versan sobre la implementación de políticas públicas encaminadas a crear las condiciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado accedan a mejoras oportunidades de vida dentro de un ambiente de una cultura de paz. Se debe tener en cuenta que solo a través de las acciones de gobierno se tendrán respuestas a las diversas demandas de la sociedad en estos temas. Las políticas públicas son procesos de decisión que tienen la potencialidad de resolver problemas concretos, de promover integración social en donde la ciudadanía encamine sus peticiones en un mismo sentido y obtenga respuesta en el mismo tenor. Este colectivo dictaminado advierte que el desarrollo humano es la expansión de la libertad de las personas y la libertad es el conjunto de oportunidades para ser, actuar y tener la posibilidad de vivir con autonomía. El proceso de desarrollo humano que debe prevalecer es aquel que otorgue un lugar preponderantemente a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que no sean sujetos dominados por el azar, la necesidad o la voluntad de otros, generándoles la oportunidad para hacer y hacer las actividades que les permitan tener la posibilidad de vivir en un ambiente sano, seguro y de oportunidades. En este contexto, y refiriéndonos en especial al sector infantil y juvenil, esta comisión de dictamen es coincidente con los iniciantes en el sentido de que este sector vulnerable requiere de una gestión pública que tenga como centro de actuación y como fin último el concepto de desarrollo humano de la niñez zacatecana. Por todo lo anterior, este colectivo considera dictaminar en sentido positivo las iniciativas de punto de acuerdo suscritas por nuestros compañeros diputados a efecto de exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que incluya en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 programas interinstitucionales para la promoción de la cultura de la paz enriquecida con valores para niñas, niños y adolescentes, en los cuales se vean incluidos los derechos de la niñez, en ánimo de fortalecer el sistema que garantice el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes del Estado. Finalmente, expresar que el presente dictamen tiene como sustento el contenido del artículo 4 de nuestra Carta Magna, donde se establece la obligación a cargo de todas las autoridades de respetar el principio del interés superior de la niñez. Tal disposición fue replicada en la Constitución de nuestro Estado, en el artículo 25, en cuya fracción primera se establece textualmente lo siguiente. Artículo 25.
Fracción primera. El Estado implementará una política pública regida en su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación por el principio del interés superior de la niñez, para garantizar su desarrollo integral y la plena satisfacción de sus derechos a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Los niños gozarán de atención y cuidados especiales por parte de las instituciones públicas y de la sociedad, con el fin de asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todas sus facultades y su desenvolvimiento en un ambiente de libertad y dignidad. Conforme a la disposición constitucional citada, las legisladoras que suscribimos el presente dictamen coincidimos con las iniciativas planteadas, toda vez que las mismas son acordes con el respeto y salvaguarda del principio de interés superior de la niñez, que debe ser preservado por las autoridades en todos los niveles. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, es de proponerse, primero, se exhorta al gobernador del Estado para que incluya en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 los derechos de las niñas, niños y adolescentes como eje para la elaboración de programas y políticas públicas en el Estado. Segundo, se exhorta al gobernador del Estado para que se implementen los programas interinstitucionales para la promoción de la cultura de la paz, enriquecida con valores para niñas, niños y adolescentes, en los cuales sean incluidos los derechos de la niñez. Tercero, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de la Niñez, la Juventud y la Familia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 30 días del mes de noviembre de 2017. Rúbricas de las integrantes de la comisión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Continuando con el orden del día, damos paso ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los diferentes entes públicos del Estado para que suscriba el aval de la Carta de la Tierra y sus principios sean adoptados en la formulación de sus políticas públicas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Anterior a este dictamen tenemos la lectura del dictamen relativo a diversas iniciativas de reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de la Niñez, de la Juventud y Familia, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta, solicito a su vez leer una síntesis, puesto que el dictamen correspondiente se encuentra íntegro en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. Gracias. Dictamen de la Comisión Legislativa de la Niñez, la Juventud y la Familia relativo a diversas iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea. A la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia le fue turnada para su estudio y dictamen las iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, suscritos por la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, integrante de esta 62ª Legislatura de Zacatecas. Vistas y estudiadas que fueron las iniciativas referidas, esta comisión somete a consideración del Pleno el presente dictamen con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno, celebrada el 30 de mayo de 2017, se dio lectura a la iniciativa de decreto suscrita por la diputada Norma Angélica Castorena Berreyesa, mediante la cual promueve una adición a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. En esta misma fecha y por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva, la iniciativa fue turnada mediante memorándum número 771 a las comisiones que suscribe para su estudio y dictamen correspondiente. Segundo, la iniciante sustenta su iniciativa en la siguiente exposición de motivos.
El matrimonio infantil viola los derechos humanos independientemente de si la persona involucrada es una niña o un niño. Sus consecuencias son graves y de gran alcance a todos los aspectos de sus vidas. Las mujeres no solo se enfrentan al riesgo de embarazos precoces y no deseados, sino que las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto figuran entre las principales causas de mortalidad de las niñas entre 15 y 19 años de edad en todo el mundo. Material de la iniciativa. Reformar diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa. Los integrantes de esta comisión estiman pertinente sujetar el presente dictamen a los siguientes considerandos. Primero, competencia. Con fundamento en lo establecido por los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en relación con el 52, 53 y 125, fracción primera, y 140 de la Ley Orgánica, así como el 60 y 61 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo, la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia es competente para emitir el dictamen respecto de las iniciativas planteadas. Segundo, los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta comisión de dictamen tiene claro que la infancia y la adolescencia se caracterizan por ser el periodo en el cual se da el crecimiento integral y el desarrollo de las potencialidades de los niños. En estas etapas es necesario la atención permanente de los padres o los adultos que tengan a su cuidado a un menor para que le garanticen un ambiente idóneo para su cabal desenvolvimiento físico, psíquico y mental que les permita en un futuro tener una mejor vida. No pasa desapercibido para este colectivo de dictamen que la implementación de estos cuidados es de responsabilidad compartida entre los familiares adultos y los organismos del Estado en su conjunto. Esta comisión de dictamen, al realizar el estudio de las iniciativas de referencia, advierte que versan sobre dos tópicos particulares. Uno está encaminado al tema de la inclusión de las comisiones legislativas de seguridad pública y justicia y detención a grupos vulnerables como autoridades competentes para la aplicación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. El otro es el que refiere a la regulación a la edad mínima para contraer matrimonio que se pretende incorporar al instrumento jurídico de referencia. Es por ello que, atendiendo a que la finalidad de las iniciativas es garantizar el respeto y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, este colectivo de dictámenes es coincidente con la iniciante. En tal contexto, resulta pertinente señalar que mediante decreto número 657, publicado en el Periódico Oficial del 29 de marzo del año en curso, la 62ª Legislatura del Estado derogó diversas disposiciones del Código Familiar y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, con el fin de suprimir los artículos que posibilitaban el matrimonio en menores de edad. De acuerdo con ello, la reforma que hoy se dictamina de manera positiva fortalece el respeto y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y además da congruencia a nuestro marco normativo en la materia. Conforme a lo expuesto, esta comisión de dictamen considera pertinente la reforma y edición planteadas por nuestra compañera legisladora, ya que es una obligación a cargo del Estado la remoción de los obstáculos que impidan a los niños, niñas y adolescentes el goce pleno de sus derechos, así como diseñar las modificaciones a la ley necesarias para el cumplimiento del principio de progresividad de estos derechos para que sean ampliados. Atendiendo a los precedentes internacionales y a los principios establecidos en nuestra Carta Magna y a la propia Constitución local, esta comisión de dictamen de igual forma coincide con la promovente en el aspecto de que las leyes deberán garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea a los 18 años de edad, toda vez que según los instrumentos jurídicos internacionales mencionados es cuando se adquiere la madurez física y emocional. Finalmente, señalar que el presente dictamen tiene como sustento el contenido del artículo 4 de la Constitución Federal, donde se establece la obligación a cargo de todas las autoridades de respetar el principio del interés superior de la niñez. Tal disposición fue replicada en la Constitución de nuestro Estado, en el artículo 25, en cuya fracción primera se establece textualmente lo siguiente. Artículo 25. Fracción primera. El Estado implementará una política pública
regida en su diseño, ejecución, seguimiento y evaluación por el principio del interés superior de la niñez para garantizar su desarrollo integral y la plena satisfacción de sus derechos a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Los niños gozarán de atención y cuidados especiales por parte de las instituciones públicas y de la sociedad, con el fin de asegurar el desarrollo equilibrado y armónico de todas sus facultades y su desenvolvimiento en un ambiente de libertad y dignidad. Conforme a la disposición constitucional citada, resulta evidente para las legisladoras que suscribimos el presente dictamen que coincidimos con las reformas planteadas, toda vez que son acordes con el respeto y salvaguarda del principio del interés superior de la niñez que debe ser preservado por las autoridades en todos los niveles. Atendiendo a lo anterior, esta comisión de dictamen considera pertinente dictaminar en sentido positivo las iniciativas presentadas por la diputada Norma Angélica Castorena Berreyes. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se propone único. Se reforma el artículo 5, fracción primera, y se adiciona un artículo 41 bis, ambos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 5. La aplicación y observancia de la presente ley corresponde a las siguientes autoridades. Fracción primera, Poder Legislativo. A través de las comisiones legislativas de Derechos Humanos de la Niñez, la Juventud y la Familia, de Educación, de Salud, de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública y Justicia. Artículo 41 bis. La edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman las diputadas integrantes de la Comisión Legislativa de la Niñez, la Juventud y la Familia de la Honorable 62ª Legislatura del Estado a los 30 días del mes de noviembre de 2017. Rúbricas de los integrantes es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los diferentes entes públicos del Estado para que se suscriba el aval de la Carta de la Tierra y sus principios sean adoptados en la formulación de sus políticas públicas. Tienen la palabra los integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Pido al primer secretario dar lectura de la iniciativa. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Dictamen de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente respecto a la iniciativa del punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los diferentes entes públicos del Estado para que se suscriba el aval de la Carta de la Tierra y sus principios sean adoptados en la formulación de sus políticas públicas. La Carta de la Tierra es un producto de un diálogo intercultural de la sociedad civil mundial que duró más de 7 años, el cual se enfocó en buscar objetivos comunes y valores que compartimos como humanidad y que nos ayuden a la transición hacia un proyecto de vida sostenible, teniendo entre sus participantes a los Consejos Consultivos para Desarrollo Sustentable de México. El lanzamiento oficial de la Carta de la Tierra se llevó a cabo en el año 2000 y desde entonces ha sido avalada por muchas organizaciones que representan miles de personas, incluyendo la Conferencia de la UNESCO, Estados miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por el gobierno mexicano, recientemente por el Congreso de Oaxaca. De igual manera ha sido avalada por algunos ayuntamientos, entre los cuales destacan Monterrey, Jiquilpan, en Nuevo León, León, Acámbaro, Guanajuato y Salvatierra en Guanajuato, Morelia en Michoacán, Mazatlán en Sinaloa, Puebla en Puebla, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Gómez Palacio en Durango, Aguascalientes, entre otros. En el transcurso de 7 años de la Carta de la Tierra, en México se han identificado como valores urgentes a internalizar: responsabilidad, amor, humildad, tolerancia, libertad, respeto, honestidad, solidaridad, equidad, justicia, democracia, compasión, paz y espiritualidad principalmente. La firma del aval de la Carta de la Tierra impulsa a los integrantes del H Congreso Estado de Zacatecas a definir con valores éticos el rumbo y crecimiento sustentable del Estado, usando la Carta de la Tierra como un documento de ley blanda que no tiene consecuencias jurídicas su incumplimiento, pero aconseja y guía.
Para realizar la firma del aval se requiere que se someta a consideración del Congreso del Estado su aprobación y firma. Antes de la firma del aval se impartirá el taller Metodología de la toma de decisiones sustentables relativo a la Carta de la Tierra a los diputados integrantes. La sustentabilidad como forma de vida implica asumir, entre otros elementos y condiciones, la necesidad de instruir una ética socioambiental, una nueva racionalidad económica, formas novedosas de apropiación y distribución de los recursos naturales, todo con el objeto de heredar a las generaciones futuras condiciones favorables para la satisfacción de sus necesidades básicas. Materia de la iniciativa: exhortar a las diversas instituciones públicas del Estado para que suscriban el aval de la tierra. Esta Comisión de Ecología y Medio Ambiente es competente para estudiar y analizar la iniciativa del punto de acuerdo. Desde la década de los 70 han proliferado las estrategias de acciones para prevenir y disminuir el impacto destructivo de las actividades antrópicas hacia los ecosistemas y que han generado un deterioro ambiental. En el estado de Zacatecas no es ajeno al problema ambiental debido a la proliferación de diversas extractivas, tanto extranjeras como nacionales, así como la falta de políticas ambientales y de una regulación integral para sancionar y reparar los daños ambientales, circunstancias que han generado elevados niveles de contaminación del agua y aire, así como un avanzado proceso de desertificación y erosión de la tierra. En virtud de lo anterior, la Carta de la Tierra se constituye como un instrumento consensuado internacionalmente en el que participan organizaciones civiles, así como gubernamentales de diferentes países cuya finalidad es la transición hacia formas sostenibles de vida y desarrollo humano sostenible, promoviendo la armonización del ambiente y natural y la sociedad. Esta comisión aprueba en sentido positivo el presente punto de acuerdo, ya que considera indispensable que el Estado de Zacatecas se sume a las demás entidades federativas que han sido signado y avalado la Carta de la Tierra, a fin de que adopte los principios contenidos en este instrumento internacional mediante la creación de políticas públicas tendientes a la preservación armónica del medio ambiente, el desarrollo productivo y la justicia social. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo que disponen los artículos 97, fracción tercera, 101 y relativos del Reglamento General del Poder Legislativo, se propone el siguiente acuerdo. Primero, la honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas se suscriba el aval de la Carta de la Tierra por ser un documento cuyos principios invitan a la construcción de una sociedad global, justa, sostenible y pacífica. Segundo, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Educación, del Agua y Medio Ambiente, la Coordinación Estatal de Planeación y el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López de Velarde, a formular e instrumentar de forma concluyente y participativa un programa estatal de educación para el desarrollo sustentable que observe los lineamientos establecidos en el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sustentable emitido por la ONU en el 2015 en la Agenda 2030. Tercero, se exhorta al Poder Judicial del Estado y a los órganos autónomos para que suscriban el aval de la Carta de la Tierra para demostrar que nuestro Estado está comprometido con las políticas que permitan la instauración del bien común. Cuarto, se exhorta a los ayuntamientos del Estado de Zacatecas a tomar como referencia la Carta de la Tierra como un marco ético para la toma de decisiones. Quinto, publíquese por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y lo firman las diputadas y diputado integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la honorable 62ª Legislatura a los 30 días del mes de noviembre de 2017. Rúbricas de la comisión. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de los dictámenes relativos a las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipios de Aposol, Atolinga, El Plateado de Joaquín Amaro, Jerez, Loreto, Melchor Ocampo, Miguel Auza, Zainalto, Teúl de González Ortega y Villa Hidalgo. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada Isadora.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Con fundamento en lo establecido en los artículos 83 y 94 de nuestro reglamento general, solicito usted me autorice a dar lectura a un resumen de los dictámenes relativos a las leyes de ingresos municipales, toda vez que se encuentran en la Gaceta Parlamentaria. Adelante. En sesión del Pleno celebrada el 7 de noviembre de 2017 se dio lectura a las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, que con fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio presentaron ante este Poder Legislativo los ayuntamientos de Aposol, Atolinga, El Plateado, Joaquín Amaro, Jerez, Loreto, Melchor Ocampo, Miguel Auza, San Alto, Teldo González Ortega y Villalgo. Valoración de las iniciativas. Posteriormente a las reformas al artículo 6 constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, el 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de armonización contable, la cual representa quizá la primera reforma que impactó favorablemente en el combate a la corrupción. Y es un parteaguas en la administración y gestión de los recursos públicos. Esta vez se facultó al Honorable Congreso de la Unión emitir una ley general que rija la contabilidad gubernamental y la prestación homogénea de información financiera de ingresos y egresos. En cumplimiento de este mandato, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Misma que en su artículo primero establece que es de observancia obligatoria entre otros entes públicos para los ayuntamientos de los municipios. Ulteriormente a la aprobación de la reforma constitucional en materia de contabilidad gubernamental o armonización contable, en mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Conforme a la citada Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, para acatar lo dispuesto en el artículo 24, las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios deben cumplir con la siguiente información. Elaborarse, conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las normas que emita la CONAC y en la legislación estatal aplicable con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño, además de ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos. Dadas esas reflexiones, los integrantes de esta comisión dictaminadora convergemos en que los municipios deben contar con los recursos suficientes para la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas que de este deriven. Asimismo, de que estamos obligados a considerar el contexto macroeconómico y financiero nacional y estatal y a aprobarlas en base a los criterios generales en la política económica, y sin que éstas excedan las partidas aprobadas en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2018. De todo anteriormente expuesto, es necesario resaltar que los dictámenes que esta comisión se elevan a la consideración de esta Asamblea Legislativa están dotados de la estructura lógico-jurídica que permita hacer identificables los ingresos municipales, acorde, como lo mencionamos con antelación, a las reglas y directrices en materia de contabilidad gubernamental, lo cual facilitará el cobro de las contribuciones municipales. Y en aras de no gravar severamente a los contribuyentes, se estimó que en materia de derechos los incrementos a las cuotas o tarifas no irían más allá de un 10% en la materia de rastros, incremento de tasas variables en el servicio de agua potable, atendiendo a las solicitudes de los ayuntamientos solicitantes, y hasta en un 5% en los demás derechos, excepto los importes relativos a los servicios de peatones, alumbrado público, servicio de limpia y licencias de construcción, en virtud de que estas últimas, además de estar tasadas en unidades de medida y actualización, toman en consideración porcentajes al millar aplicables al costo por metro cuadrado en construcción, de acuerdo a los análisis de costos que al efecto expiden los ayuntamientos. En este rubro se mantienen las exenciones en materia de certificaciones y legalizaciones, por lo cual la expedición de constancias a personas en situación económica precaria que tengan como finalidad la obtención de empleo, beca, pensión o jubilación u otras
no causarán el pago de derechos. Por lo que va respecto al rubro de productos, esta comisión consideró que por tratarse de un ingreso y no de una contribución, se atenderá a los requerimientos y necesidades que presentarán los ayuntamientos en sus iniciativas, cuidando siempre que el uso de explotaciones de los bienes que pertenecen a la hacienda municipal se oferten a precios públicos tendientes a la baja. En los ingresos relativos a los aprovechamientos, se autorizaron incrementos de hasta un 20% a las cuotas vigentes, siempre que el ayuntamiento lo haya solicitado y justificado. En materia de impuesto predial, se considera pertinente mantener las cuotas vigentes ante la evidente falta de capacidad tributaria de la mayoría de los contribuyentes de este impuesto y considerando además el incremento automático por la cuantificación en unidades de medida y actualización, conforme a las disposiciones de la ley que crea la unidad de medida y actualización. No se omite señalar que si el ayuntamiento así lo solicitó, se mantendrá el porcentaje de bonificación al pago anual del importe total, aplicable a los contribuyentes que paguen durante los meses de enero, febrero o marzo. De igual forma, se continúa otorgando la bonificación de un 10% durante todo el año a contribuyentes que sean madres solteras, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o jubilados y pensionados, el cual será acumulable siempre que no exceda preferentemente al 25% del entero correspondiente. Respecto al incumplimiento de pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, en la fecha dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, se mantiene la tasa de recargos por mora, a razón del 2% por cada mes o fracción del mes que transcurra sin hacerse el pago, y del 1.5% mensual sobre los saldos insolutos en los casos en los que los contribuyentes obtengan plazos para cubrir los créditos fiscales. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, se proponen los dictámenes relativos a las iniciativas de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal 2018 de los siguientes municipios: Aposol, Atolinga, El Plateado de Joaquín Amaro, Jerez, Loreto, Melchor Ocampo, Miguel Auza, Zainalto, Teúl de González Ortega y Villa Hidalgo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de ordenamientos legales en materia de protección de suelo. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Pedirle su autorización para que me permita leer una síntesis de la iniciativa, en virtud de que la misma se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante. Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de ordenamientos legales en materia de protección del suelo. A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Sustentable le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Fomento a la Ganadería, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley del Equilibrio Ecológico. Y además la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Zacatecas, presentada por el gobernador del Estado, el licenciado Alejandro Tello Cristerna, y vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en lo siguiente. Es fundamental que a partir de esta importante propuesta se sumen esfuerzos para impulsar la creación del Programa Estatal del Suelo, encaminado a proteger, conservar, restaurar y aprovechar el suelo de uso agrícola. Esta iniciativa de avanzada, que contempla una planeación estratégica y contundente que se basa en investigaciones profundas y serias sobre prácticas de conservación que respaldan su diseño, de lo que se derivan programas delineados con el enfoque de desarrollo rural integral que se traduzca en estrategias claras y efectivas
para promover el uso sustentable del suelo, y para ello se contemplen los presupuestos necesarios que garanticen la viabilidad de este ordenamiento y, por tanto, se refleje en el desarrollo de la entidad. Por lo anterior, ante el deterioro ambiental que nos aqueja, esta dictaminadora estima necesario contar con un marco jurídico en esta materia que nos permitan responder a las necesidades y exigencias de una ciudad ávida de respuestas contundentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Sustentable nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable, Ley de Fomento a la Ganadería, Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Zacatecas, en materia de protección de suelos. Artículo primero. Se adiciona la fracción cuarta del artículo 20 de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 20. Programa Estatal del Suelo. Programa encaminado a proteger, conservar, restaurar y aprovechar el suelo de uso agrícola bajo los principios señalados en la presente ley. Artículo segundo. Se adicionan las fracciones 13, 21 y se recorren las demás en su orden del artículo 10 y la fracción sexta del artículo 160 y se reforman los artículos segundo, fracción sexta, novena, fracción quinta, fracción primera, tercera y cuarta del artículo 160, así como la fracción segunda y párrafo segundo del artículo 174 de la Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo segundo. La conservación, mejoramiento, recuperación, explotación nacional de los recursos naturales relacionados con la ganadería. Propiciar la conservación, mejoramiento y aprovechamiento sustentable de las tierras de pastoreo. Promover la resiembra y reforestación de agostaderos con el fin de producir forrajes de mayor calidad y evitar la erosión del suelo. Reglamentar en el uso común el aprovechamiento de los pastizales con base en los coeficientes de agostaderos emitidos por la Comisión Técnica Consultiva para la determinación de coeficientes de agostaderos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Ordenar la aplicación de todas aquellas medidas tendientes a resolver los problemas que deriven del aprovechamiento de recursos naturales del Estado, en lo relativo a la actividad pecuaria, preservando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y la conservación del medio ambiente. Realizar inspecciones y estudios a terrenos y áreas destinadas para la actividad ganadera en el Estado, dictaminando sobre las condiciones de los recursos naturales y sus tendencias. Los dictámenes establecerán en su caso las medidas y recomendaciones para el uso de los recursos y serán del conocimiento del propietario o poseedor del predio, así como de los delegados ganaderos de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas y de las asociaciones ganaderas que correspondan. Vigilar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales de los agostaderos para mantener la biodiversidad y su capacidad de potencial productivo. Emitir recomendaciones para prevenir y controlar siniestros, plagas y enfermedades en la vegetación de praderas y agostaderos. Fomentar la recuperación de áreas sobrepastoreadas consideradas básicas para el desarrollo de la ganadería. Promover planes de manejo y buenas prácticas pecuarias, así como fomentar la ganadería diversificada, la implementación de cercas vivas, la diversificación de pastos y el aprovechamiento de residuos orgánicos del ganado al aprovechamiento sustentable del potencial productivo.
fomentar el estímulo y producción de técnicas para el manejo sustentable del agua y suelo en el desarrollo de actividades pecuarias, establecer recomendaciones en materia de pastoreo rotacional y controlado en áreas que así lo ameriten. El manejo racional, la utilización adecuada, la conservación, la adaptación de terrenos para agostaderos y el mejoramiento de los recursos naturales relacionados con la ganadería. El cumplimiento con la carga animal según establezca la Comisión Técnica Consultiva para la determinación de coeficientes de agostadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la conservación, el mejoramiento de las áreas destinadas para el desarrollo de la ganadería, recuperación de praderas y agostaderos que fortalezcan la capacidad